Mi madre me desheredó después de que peleé con mi hermano por descubrir sus mensajes a mi esposa. Y ahora que mi hermano la abandonó y ella necesita ayuda, me niego a asistirla. Siempre fui el hijo mayor, el que intentaba mantener la paz en la familia. Hice todo bien. Fui a la universidad, conseguí un trabajo estable y construí un matrimonio sólido. Mi hermano, André, era todo lo contrario. Siempre fue el problemático, el que nuestros padres defendían y apoyaban constantemente. Cuando conocí a Marina, mi esposa, pensé que finalmente había encontrado mi equilibrio. Éramos felices y planeábamos tener hijos. Todo parecía perfecto. Hasta el día en que, por accidente, vi algunos mensajes en el teléfono de Marina. Mensajes entre ella y mi propio hermano. Mensajes que nunca deberían existir entre un cuñado y una esposa. Al principio no quería creerlo. Pensé que estaba imaginando cosas. Pero cuanto más leía, más claro se volvía. Mi hermano estaba intentando seducir a mi esposa a mis espaldas. Lo confronté de inmediato. Al principio lo negó, pero sus mentiras pronto se desmoronaron. Nuestra discusión se convirtió en gritos y casi se volvió física. Él alegó que estaba exagerando, que solo eran bromas inofensivas. Cuando le conté a mi madre, esperando su apoyo, ocurrió algo completamente inesperado. Me culpó. Dijo que estaba haciendo un escándalo, que estaba siendo demasiado dramático, que estaba avergonzando a la familia con mis acusaciones. Lo peor vino después. Durante una reunión familiar, mi madre anunció públicamente que me sacaba de su testamento. Dijo que había deshonrado a la familia con mi inestabilidad emocional y que Andrés siempre había sido el hijo más sensible, el que más necesitaba su apoyo. Me sentí devastado. No por el dinero, sino por la traición. ¿Cómo podía mi propia madre ponerse del lado de alguien que intentaba destruir mi matrimonio? Marina y yo decidimos divorciarnos. La traición de mi hermano había destrozado nuestra confianza más allá de toda reparación. ¿Y mi familia? Todos se pusieron de su lado. Pasaron los años. Corté completamente los lazos con ellos. No quería ser parte de ese ambiente tóxico nunca más. Reconstruí mi vida lejos de su drama. La semana pasada mi madre me llamó. André la había abandonado. Estaba sola, arruinada y necesitaba ayuda. Quería que la acogiera y la apoyara. Mi respuesta fue simple y directa. No. Recordé exactamente cómo me trató años atrás. Cómo decidió proteger a André incluso cuando estaba claramente equivocado. Cómo me sacó de su testamento sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. ¿Y ahora quiere mi ayuda? ¿Mi compasión? No. Está cosechando lo que sembró. Me quedé mirando mi teléfono por mucho tiempo después de colgar. El peso de la voz de mi madre, frágil y desesperada, seguía resonando en mi mente. Durante años, había deseado algún tipo de justicia, que finalmente viera las consecuencias de sus acciones. Y ahora que había sucedido, ahora que ella era la que sufría, debería haber sentido algún tipo de satisfacción. Pero lo único que sentía era vacío. Había pasado tanto tiempo resentido con ella, con André, con el pasado que me habían arrebatado, que no estaba seguro de quién era sin esa ira. Aún así, no estaba dispuesto a ceder. No iba a dejar que años de traición y dolor se borraran solo porque ahora ella estaba en problemas. Ella había tomado su decisión. Me había descartado como si no importara, como si ni siquiera fuera su hijo. Y ahora quería que interviniera, que volviera a ser el hijo bueno y responsable, que limpiara el desastre que André había dejado atrás. No. Estaba sola, tal como me dejó solo a mí. Pasaron los días, y saqué la llamada de mi mente, o al menos lo intenté. Pero entonces, empezaron a llegar más llamadas. Al principio las ignoré. Luego vinieron los mensajes. Algunos de mi madre, otros de familiares con los que no hablaba desde hacía años. Todos tenían el mismo tono. Remordimiento, arrepentimiento, súplicas. Decían que mi madre estaba enferma, que estaba pasando dificultades, que no tenía a dónde ir, que había aprendido la lección. ¿Pero realmente lo había hecho? ¿O era solo otro intento desesperado de manipularme para que arreglara algo que no era mi problema? La duda me carcomía, pero me negaba a dejar que me dominara. Ya había seguido adelante. Había construido una vida sin ellos. No necesitaba volver. Pero entonces, un mensaje lo cambió todo. No era de mi madre. No era de mis familiares. Era de André. La primera vez que me contactaba en años. El mensaje era corto, casi demasiado casual, como si no hubiéramos estado distanciados durante casi una década. No está bien. Deberías verla antes de que sea demasiado tarde. Mi primera reacción fue ira. La audacia que tenía para escribirme después de todo lo que había hecho. Pero debajo de esa ira había algo más, algo que no quería admitir. Miedo. Miedo de que, si ignoraba esto, si realmente cerraba esa puerta para siempre, algún día podría arrepentirme.
¿Pero merecía ella mi arrepentimiento? ¿Merecía algo de mí? Caminé de un lado a otro en mi apartamento durante horas, debatiéndome conmigo mismo. Viejas heridas que creía cerradas se abrieron de golpe. Me dije a mí mismo que no me importaba, que ya había tomado mi decisión, y sin embargo, tarde esa noche, me encontré en mi coche, conduciendo hacia el pasado que juré haber dejado atrás. La carretera se extendía frente a mí, oscura y familiar, de una manera que me provocó un escalofrío en la espalda. No había recorrido esta ruta en años, y aún así, cada curva, cada señal, cada punto de referencia estaba grabado en mi memoria. Cuanto más me acercaba, más pesado sentía el pecho. Una parte de mí quería dar la vuelta, borrar los mensajes, fingir que nada de esto estaba sucediendo, pero seguí conduciendo. Ya fuera por curiosidad, culpa o alguna necesidad profunda de cerrar este capítulo, no estaba seguro. Cuando finalmente llegué a la casa de mi madre, la imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se veía más pequeña de lo que recordaba, deteriorada, descuidada. El jardín, que alguna vez fue impecable, estaba cubierto de maleza. La pintura de la puerta principal se estaba descascarando. Aparqué, pero no salí de inmediato. En su lugar, me quedé sentado agarrando el volante, con el pulso retumbando en mis oídos. Esto era un error. No tenía nada que decirle. Ella tomó su decisión años atrás, y yo tomé la mía. Y, sin embargo, bajé del auto, caminé por el sendero agrietado y llamé a la puerta. Pasó mucho tiempo antes de que la puerta chirriara al abrirse. Cuando lo hizo, apenas reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Mi madre, que alguna vez fue fuerte y orgullosa, ahora lucía frágil, con la piel pálida y los ojos hundidos. Por un momento ninguno de los dos habló. Sus labios se separaron levemente, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. «Viniste», susurró finalmente, y había algo en su voz. Alivio, incredulidad, tal vez incluso miedo. No respondí. No sabía cómo hacerlo. Ella se hizo a un lado y entré. El olor a polvo y algo rancio llenó mis fosas nasales. La casa se sentía vacía, sin vida. Nada parecido al hogar que recordaba. Nos sentamos en la sala, el silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Me miró con ojos cansados, y por primera vez, vi algo en ella que nunca antes había visto. Arrepentimiento. Sé que no merezco esto, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Sé que lo que te hice, lo que permití que pasara, fue imperdonable. Tragué saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Ella se estremeció ligeramente, pero asintió, como si lo hubiera esperado. Porque no quiero morir con este peso sobre mí, admitió. No quiero que mi último pensamiento sea que alejé a mi hijo para siempre. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Ahora te preocupa haberme alejado? Negué con la cabeza, pasándome una mano por el cabello. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando la necesitaba? ¿Cuando era yo quien estaba sufriendo? ¿Cuando me echaste a un lado como si no significara nada? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante, la vi tal como era. Una mujer rota que se había aferrado demasiado tiempo a las cosas equivocadas. Estuve equivocada, susurró. Ahora lo veo. Estaba ciega por mi amor hacia tu hermano. Pensé que lo estaba protegiendo, pero no lo estaba. Lo estaba justificando. Y al hacerlo, te perdí a ti. Las palabras flotaron entre nosotros, crudas y dolorosas. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería soltar años de ira y resentimiento y aceptar esto como una disculpa. Pero otra parte, la parte que sufrió, la que fue abandonada, no estaba lista para perdonar tan fácilmente. ¿Y qué quieres de mí ahora?, pregunté, con la voz firme y fría. ¿Perdón? ¿Otra oportunidad? Ella dudó y luego negó con la cabeza. No espero nada de ti. No lo merezco. Pero quería decirte la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Exhalé lentamente, sintiendo una tormenta de emociones agitándose dentro de mí. Había pasado años deseando que ella reconociera lo que había hecho, pero ahora que lo había hecho, no sabía qué hacer con ello. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, más pesado esta vez. Finalmente, habló de nuevo, con la voz apenas audible. Estoy enferma. Mi respiración se cortó. Lo había sospechado, pero escucharlo lo hizo real. ¿Qué tan grave? Bajó la mirada a sus manos frágiles. Lo suficiente. Una parte de mí quería marcharse, decirme a mí mismo que esto no era mi problema. Pero otra parte, el hijo al que ella había abandonado, el niño que alguna vez había deseado desesperadamente el amor de su madre,
No pudo ignorar el dolor en su voz. Apreté la mandíbula, atrapado entre el pasado y el presente, entre la justicia y la compasión. No sé si puedo perdonarte, admití. No sé si quiero hacerlo. Ella asintió, con los ojos brillando por las lágrimas que no terminaban de caer. Lo entiendo. El peso de todo me aplastó, y por primera vez en años, no supe qué hacer. Me quedé allí, mirándola, observando a esta mujer que alguna vez fue una fuerza inquebrantable en mi vida, la persona que se suponía que debía protegerme, amarme, estar a mi lado sin importar qué, y sin embargo, hizo exactamente lo contrario. Ahora estaba sentada frente a mí, rota, derrotada, y podía sentir el peso de su arrepentimiento presionando sobre ambos. Quería seguir enojado, aferrarme a la amargura que me había impulsado durante tantos años, pero había algo en verla así que lo hacía más difícil. Había imaginado este momento tantas veces, lo había ensayado en mi cabeza, había preparado las cosas que le diría si alguna vez tuviera la oportunidad. Pero ahora que estaba aquí, ahora que ella me miraba con esos ojos suplicantes, todas mis palabras cuidadosamente construidas parecían insignificantes. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella exhaló temblorosamente, como si sintiera alivio de que aún no me hubiera ido. Unos meses, admitió. Los médicos dicen que está avanzado. No hay mucho que puedan hacer. Asentí lentamente, tratando de procesarlo. Unos meses. Lo había sabido por un tiempo y, aún así, solo me había buscado ahora. ¿De verdad quería enmendar las cosas o solo estaba desesperada? No lo sabía, y esa incertidumbre me retorcía el estómago. ¿Y André?, pregunté, obligándome a pronunciar su nombre aunque me supiera amargo en la lengua. ¿Dónde está? Ella bajó la mirada, entrelazando los dedos en su regazo. Se fue. ¿A dónde? No lo sé, susurró. Se marchó. Dejó de responder mis llamadas, desapareció. Después de todo lo que hice por él, después de todas las veces que lo defendí, simplemente se fue. Había dolor en su voz, un dolor real, pero no pude sentir lástima por ella. Esta era la vida que había elegido, el hijo que había elegido, y ahora enfrentaba las consecuencias de esas elecciones. Pensé que volvería. Continuó, con la voz quebrándose. Pensé que, después de todo, al menos ahora estaría aquí para mí, pero no está, y no tengo nada, a nadie. Entonces me miró, y por primera vez, no vi solo a mi madre, sino a una mujer solitaria y asustada que había comprendido demasiado tarde que había alejado a la persona equivocada. Y, a pesar de todo, a pesar de los años de traición, a pesar del dolor que me había causado, una pequeña parte de mí todavía sentía algo por ella. Lástima, tal vez. O quizás solo los últimos vestigios del amor de un hijo por su madre. Un amor que había sido enterrado pero nunca extinguido por completo. No sé qué quieres de mí, dije con la voz áspera. No sé qué esperas. Nada, dijo rápidamente. No espero nada. Solo que... Tragó con dificultad. No quería irme de este mundo sin decirte la verdad, sin decirte que me equivoqué. Que ahora veo lo que hice, y lo lamento más que nada. La observé detenidamente, buscando cualquier señal de manipulación, cualquier indicio de que esto era solo otra forma de arrastrarme de nuevo a su mundo. Pero lo único que vi fue sinceridad, y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque si estaba diciendo la verdad, si realmente lamentaba todo, entonces, ¿qué significaba eso para mí? ¿Podía seguir aferrándome a mi ira? ¿Podía seguir justificando los muros que había construido a mi alrededor? Pasé años odiándote, admití, con las manos cerradas en puños. Años diciéndome a mí mismo que ya no eras mi madre, que no te necesitaba, que estaba mejor sin ti. Ella se estremeció, pero no apartó la mirada. Tal vez lo estabas. Tal vez, repetí. Pero ahora estabas aquí, diciéndome todas las cosas que quise escuchar en su momento. Y no sabía qué hacer con eso. Asintió lentamente, como si lo entendiera. No tienes que hacer nada, dijo. Solo necesitaba que lo supieras. El silencio volvió a estirarse entre nosotros, cargado de palabras no dichas, de años de dolor que no podían borrarse con una sola conversación. Podría haberme ido en ese momento. Podría haber salido por esa puerta, cerrar este capítulo para siempre y no mirar atrás jamás. Pero algo me mantuvo en esa silla. Tal vez era curiosidad. Tal vez era alguna parte de mí que aún quería respuestas. O tal vez, a pesar de todo, no estaba listo para soltarlo del todo. ¿Dónde estás quedándote?, pregunté antes de poder detenerme. Parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. Aquí, dijo, haciendo un gesto alrededor de la casa. Por ahora. Fruncí el ceño.
¿Sola? Dudó y luego asintió. No es que tenga otro lugar a donde ir. Solté un suspiro lento, mi mente corriendo a toda velocidad. No le debía nada. No tenía que hacer nada por ella. Pero tampoco podía ignorar el hecho de que estaba enferma. Que estaba sola. Que, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, seguía siendo mi madre. Y esa realización hizo que todo fuera mucho más complicado. No sé qué significa esto, dije, en un susurro apenas audible. No sé si alguna vez podré perdonarte. Ella asintió con los ojos brillantes. Pues, lo entiendo. Pasé una mano por mi cabello, sintiéndome agotado, drenado. Lo pensaré, murmuré. Y con eso me levanté, me giré y salí por la puerta, dejando el pasado y el futuro suspendidos en el aire. El camino de regreso a casa fue silencioso. El silencio en mi auto reflejando la tormenta en mi cabeza. Debería haber sentido alivio por haber dicho lo que tenía que decir, por haberla enfrentado finalmente y haberme marchado sin dejar que me arrastrara de nuevo. Pero en lugar de eso, había un dolor en mi pecho que no podía sacudirme. Una sensación inquietante de que había dejado algo sin terminar. La verdad era que, a pesar de todo, a pesar de los años de ira y resentimiento, no sabía si podía simplemente alejarme de ella así. No ahora. No sabiendo que estaba enferma. No sabiendo que estaba sola. Pasé los siguientes días tratando de sacarla de mi mente, enterrándome en el trabajo, en la rutina, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado y me impidiera pensar en ella. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, cansado, arrepentido, roto. Y luego estaba André, el hermano que había sido la causa de todo, el que ella había elegido por encima de mí, el que desapareció en el momento en que más lo necesitó. Me dije a mí mismo que no era mi problema, que él había tomado sus decisiones, al igual que ella. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había una parte de mí que quería saber por qué. ¿Por qué la había abandonado? ¿Por qué, después de todo lo que ella había hecho por él, le había dado la espalda con la misma facilidad con la que ella me la había dado a mí? No se trataba de él, no se trataba de ella, se trataba de mí, del cierre que nunca había tenido realmente. Así que una noche, después de demasiado pensar y pocas respuestas, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a André. El teléfono sonó durante mucho tiempo y estaba a punto de colgar cuando finalmente respondió. «¿Hola?» Su voz era la misma, demasiado casual, demasiado suave, como si nada hubiera pasado, como si no fuéramos extraños ahora, como si no me hubiera traicionado. Apreté el teléfono con más fuerza. «Soy yo». Una pausa. Luego, «Vaya, no esperaba saber de ti». Casi podía oír la sonrisa burlona en su voz, y eso me revolvió el estómago. «Sí, bueno, necesito respuestas». ¿Respuestas? Soltó una risa seca. «No pensé que te importara». «No me importa», solté con brusquedad. «No sobre ti. Pero mamá está enferma, y está sola, y necesito saber por qué demonios la dejaste». Otra pausa, esta vez más larga. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su arrogancia habitual. «¿Ella te dijo eso?» «Me dijo lo suficiente». Suspiró, y por primera vez escuché algo en su voz que no esperaba. Amargura. Siempre le gustó reescribir la historia, ¿verdad? Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Dejó escapar un suspiro lento. «No la dejé, hermano. Ella me alejó, igual que hizo contigo». Fruncí el ceño, sin estar seguro de si le creía. «¿Esperas que te crea después de todo?» «No espero nada de ti», dijo. «Pero te diré la verdad, y tú decides qué hacer con ella». Permanecí en silencio, esperando. «Después de que te fuiste», empezó, su voz ahora más baja. «Las cosas no fueron las mismas. Intentó actuar como si todo estuviera bien, como si tú nunca hubieras importado. Pero yo lo sabía. Lo veía en la forma en que hablaba de ti, como si intentara convencerse a sí misma de que el problema eras tú, no ella». Se detuvo por un momento antes de continuar. «Y por un tiempo, seguí el juego. Porque eso es lo que siempre hacía, ¿no? Interpretaba el papel que ella quería que interpretara». Su voz se volvió más afilada. «Pero entonces me di cuenta de algo. Nunca se trató de mí. No realmente. Se trataba de control, de tener a alguien que la necesitara, que dependiera de ella. Y en el momento en que dejé de ser esa persona, en el momento en que empecé a resistirme, también se volvió contra mí, igual que lo hizo contigo». Miré por la ventana, aferrando el teléfono con más fuerza. «Así que te fuiste». «Sí», admitió, no de golpe. Pero dejé de contestarle tanto. Dejé de aparecer cada vez que necesitaba algo. Y un día, simplemente dejó de intentarlo. Me cortó de su vida, igual que hizo contigo. Soltó una risa amarga.
Supongo que al final ambos fuimos desechables. No supe qué decir ante eso. Pasé tantos años creyendo que André había sido su favorito, que él había ganado, que yo había sido el único descartado mientras él lo tenía todo. Pero ahora ya no estaba tan seguro. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ella está enferma y André no tiene a nadie. Dudó. ¿Y crees que debería importarme? Apreté la mandíbula. No sé lo que creo. Bueno, yo sí, dijo. Creo que ella tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. Las palabras fueron duras, pero había algo debajo de ellas, algo parecido al dolor. ¿Y tú qué? Pregunté. ¿Vas a desaparecer para siempre? Tal vez, respondió simplemente. O tal vez solo no quiero ser parte de esto nunca más. La línea quedó en silencio, y por un momento pensé que había colgado. Pero entonces habló de nuevo, más suave esta vez. Te conozco, hermano. Sé que vas a sentir que tienes que arreglar esto, pero no tienes que hacerlo. No le debes nada. Tragué saliva con dificultad. Sí, tal vez. Cuídate, dijo, y luego la llamada terminó. Me quedé sentado durante mucho tiempo, mirando mi teléfono, sintiéndome más perdido que nunca. Había buscado respuestas, y en cierto modo las había encontrado. Pero no eran las que esperaba, y ahora tenía una decisión que tomar, una para la que no estaba seguro de estar listo. Durante días después de mi conversación con André, luché con todo lo que me había dicho. Quería creer que finalmente me había liberado del pasado, que no le debía nada a mi madre, que tenía todo el derecho de alejarme sin mirar atrás. Pero la verdad era que, a pesar de todo, no podía ignorar el hecho de que estaba muriendo. Por mucho dolor que me hubiera causado, por muchos años que hubieran pasado, seguía siendo mi madre. Y algo dentro de mí, quizás los últimos vestigios del hijo que solía ser, no podía dejarla enfrentar el final sola. Así que, en contra de cada instinto que me gritaba que me mantuviera alejado, volví. Cuando llamé a su puerta, parecía genuinamente sorprendida de verme. Su enfermedad había dejado huella en ella. Estaba más delgada, más frágil que antes, su rostro marcado por el agotamiento y algo que parecía vergüenza. «¿Volviste?», dijo, su voz apenas un susurro. «Sí». Se hizo a un lado, dejándome entrar. Y por primera vez en años crucé el umbral de la casa que una vez fue mi hogar. El aire estaba cargado de palabras no dichas, pero no sabía por dónde empezar. En su lugar, dejé sobre la mesa la bolsa de comestibles que había traído. Cosas simples, comidas fáciles de preparar, algunos medicamentos que había investigado y que podrían ayudarla a sentirse mejor. Ella miró la bolsa, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tenías que hacerlo», susurró. «Lo sé», respondí. Y lo sabía. No le debía nada, pero no lo hacía por ella, lo hacía por mí. Porque aferrarme al odio durante tanto tiempo solo me había agotado, solo me había mantenido atado a un pasado que ya no quería que me definiera. Así que me quedé. Al principio, fue incómodo. No sabíamos cómo hablar el uno con el otro, cómo navegar entre los pedazos rotos de lo que alguna vez fue una relación de madre e hijo. Pero poco a poco, paso a paso, encontramos un ritmo. La ayudé con las pequeñas cosas que le costaban, cocinar, limpiar, ir a sus citas médicas. Y ella, a su vez, empezó a abrirse de formas en las que nunca lo había hecho antes. Me contó historias que nunca había escuchado, sobre su infancia, sobre sus propios miedos y arrepentimientos. Y por primera vez, la vi no solo como la mujer que me había lastimado, sino como una persona imperfecta, complicada, que había cometido errores, errores que lamentaba profundamente. Una noche, mientras estábamos sentados en la tenue luz de la sala, extendió la mano hacia la mía con dedos temblorosos. Estaba equivocada, susurró. En todo. Sobre ti. Sobre André. Ahora lo veo. Tragué en seco, sus palabras golpeándome más fuerte de lo que esperaba. Lo sé. Ojalá pudiera retroceder y cambiarlo todo, dijo con la voz quebrada. Pero no puedo. La miré, a la mujer que una vez me pareció inquebrantable y que ahora era tan frágil, y me di cuenta de que no necesitaba que lo deshiciera. Solo necesitaba que lo reconociera. No, dije, pero puedes aprovechar lo que queda. Y eso fue lo que hicimos. En los meses que siguieron, volví a ser parte de su vida. No de la misma manera que antes, no con una confianza ciega o ingenuidad, sino con pasos cautelosos hacia algo nuevo. No fue perfecto, nunca lo sería. Pero fue real, y eso era suficiente. En cuanto a André, nunca regresó. Intenté llamarlo una vez más, pero no respondió. Tal vez estaba demasiado lejos, demasiado perdido en sus propios demonios, o tal vez ya había hecho las paces con su decisión de irse. No lo sabía. Y por primera vez,
me di cuenta de que no necesitaba saberlo. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, razones, justicia. Pero al final, lo único que realmente importaba era lo que yo decidiera hacer con mi propia vida. Y decidí seguir adelante. Cuando mi madre falleció, no estaba sola. Yo estaba allí, sosteniendo su mano, dejándole saber que, a pesar de todo, había encontrado el perdón al final. Y cuando me alejé de su tumba aquel día, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz real, profunda, inquebrantable. No se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de aceptarlo y elegir vivir más allá de él. Y ese fue el mejor final que jamás podría haber esperado.